Bueno, veo que ya Dana me está colaborando con la grabación y voy a continuar, chicos. Entonces, por ahora voy a dejar abierto el chat por si alguien tiene que hacer una pregunta. Voy a poner el timbre para que me anuncie cuando estén llegando los compañeros y vamos a continuar. Entonces, teníamos este ejemplo. En este ejemplo, concluimos que la normal era igual a mg. ¿Qué hicimos? Una sumatoria. Si quieren, ustedes pueden olvidarse de esos vectores unitarios. Si quieren. Si quieren, se pueden olvidar de esos vectores unitarios. Y me pueden escribir que esa sumatoria de fuerza es normal hacia arriba positivo menos mg negativo. ¿Por qué? Porque es hacia abajo. Igual a 0. Si quieren, se pueden olvidar de las j, de los vectores unitarios. Solamente que el libro lo escribe una vez para decirle que es en dirección y. Que una es en la dirección positiva, la otra es negativa. ¿Qué pasa, chicos? Encontramos dos fuerzas. Estas fuerzas realmente no son un par acción-reacción. Porque para que sea un par acción-reacción, tiene que actuar en diferentes cuerpos, como estos. Estos sí son pares acciones-reacciones. Porque un par acción-reacción funciona en dos diferentes cuerpos. Acá estamos hablando de de dos fuerzas que están sobre un cuerpo. Podríamos decir que la normal sí es una reacción, pero no sería un par acción-reacción normal con peso. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo que sufre dos fuerzas. Lean más esto para que entiendan ese concepto. Pero ¿qué fue lo que importante de este caso? Una fuerza que llama la fuerza normal. Y recuerde que ese tipo de gráficas donde usted nada más dibuja las fuerzas, se llama un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Bueno, chiquillos, ahora vamos a ir a una de las aplicaciones. ¿Cuáles son una de las aplicaciones más recurrentes de las leyes de Newton? Cuando un cuerpo está en equilibrio. Cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando no tiene aceleración. Cuando no tiene aceleración. ¿Y cuando no tiene aceleración? Dos casos. O el cuerpo está en reposo o se mueve en velocidad constante. Vamos a suponer que el cuerpo está en reposo, pero se podría hacer al segundo caso. Cuando un cuerpo está en equilibrio, significa esto. Esto significa equilibrio en física. No sé, en química, cuando ustedes abren en, en algunas ecuaciones, no me acuerdo cómo las llaman ustedes. Pero bueno, hay unas ecuaciones en la química donde ustedes hablan de equilibrio. En la física, el equilibrio se resume a esa ecuación, a la ecuación 8,5. Cuando creo que ustedes hacen estiquiometría, entonces ahí hay ecuaciones donde ustedes hablan de equilibrio. Y ahí hay, la situación es como diferente. Acá en física, o no sé qué tan diferente es, porque desconozco cuando ustedes hacen eso en esos campos de la química, pero en física el equilibrio significa que toda la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Eso significa equilibrio. Y vamos a hablar de un cuerpo que ya no sufre normal. ¿Por qué no sufre la fuerza normal? Porque no está sobre una superficie. ¿Cuál es ese cuerpo? El de este ejemplo. ¿Qué vamos a tratar en ese cuerpo? El equilibrio. Entonces tenemos esa lámpara que cuelga del techo. Nos vamos a preocupar de la lámpara como tal. No nos vamos a preocupar de la cadena. ¿Qué fue? Cuando yo nada más dibujo el cuerpo y las fuerzas, se llama un diagrama de cuerpo libre. Entonces no voy a dibujar el techo, ni la cadena, ni el resto del universo. Ese cuerpo no toca superficies. Cuando no toca una superficie, pues habrá otro tipo de fuerza. En este caso, está colgado de un cable.
Y ya hemos hablado de ese tipo de fuerzas. Todas las fuerzas relacionadas con cables, cadenas, piolas, cabullas, ¿cierto? Cuerdas. Esas fuerzas las vamos a llamar tensiones. Entonces, ¿qué fuerzas está sufriendo la lámpara? Pues la fuerza gravitacional, su peso, hacia abajo. Pero él no cae. ¿Por qué? Porque está suspendido a una cuerda, a una cadena. ¿Qué fuerza sufre? Una tensión hacia arriba. Hacia arriba. Entonces todo se puede plasmar en esta ecuación. ¿Qué tenemos? Tenemos solamente fuerzas en Y. Entonces lo que les dije en el caso de ahorita. En Y solamente actúa el vector J gorro, pero podemos olvidarnos de J gorro. Y escribimos en componentes. Vamos a escribir en componentes, ¿sí? La sumatoria de fuerzas Y. ¿Qué tenemos en Y? Que hay una fuerza positiva. ¿Cuál? La tensión. Y hay una fuerza negativa. ¿Cuál? La fuerza gravitacional, el peso. Y simplemente el que está restando pasa a sumar y en magnitud son iguales. La tensión va a ser igual al peso de la lámpara. No es un par, acción y reacción, porque actúan sobre un mismo cuerpo. Recuerde que acción y reacción son fuerzas que actúan en dos cuerpos diferentes. Entonces ahí hacen esa advertencia. Es un primer casito como para ver la reacción, la aplicación es cuando hay equilibrio. Acá dicen unas pistas para que ustedes resuelvan ese tipo de problemas. Por ejemplo, dice en el 1, dice que haga un diagrama, ¿cierto? Un diagrama. Ese diagrama, usted nada más dibuja las fuerzas. Después ve si el caso es de equilibrio. Si el caso es de equilibrio es porque tiene sumatoria de fuerzas igual a 0. Si no es equilibrio, escribe la segunda ley de Newton como tal. La sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, usted por separado analiza los diferentes cuerpos que involucran el problema. Y después descompone en X y en Y. Vamos a tener este problema concreto para resolver un caso en equilibrio. Es un semáforo y el semáforo está colgando del techo. Como el semáforo está colgado del techo, no vamos a hablar de normales. La fuerza normal solamente existe cuando un cuerpo está sobre una superficie. Pero este cuerpo no está sobre una superficie, este cuerpo está colgado por medio de cables. Entonces, si está colgado por medio de cables, sufrirá tensiones. Entonces, veamos qué dice el problema. Un semáforo en reposo. Un semáforo tiene este peso. 120 newton. ¿Será que alguien me puede decir cuánto es la masa de ese objeto, de ese semáforo? Tendría que dividir eso por cuánto para saber la masa. ¿Será que alguien me puede decir cuánto es la masa de ese semáforo? Tengo que dividir 122 newtons por cuánto. Alguien que me diga por micrófono o por el chat. El semáforo tiene un peso de 122 newton. ¿Cuánto sería su masa? Nadie me va a decir por el chat, por micrófono. A 122 newton lo tengo que dividir por cuánto para saber la masa de ese semáforo. Eso. Lo divide por 9,8 metros sobre segundo, lo divide por la gravedad. O sea, como dijo Lisandro y como dijo María José, o sea, que la masa de semáforo es como más o menos un poco más de 12 kilogramos, como dice Alexandra. Muy bien. Es un caso realista. No es un caso así como inventado así de la nada, no. Más o menos eso es lo que puede pesar un semáforo, porque es un cajón pues no sé si es acero y tiene los bombillos y el mecanismo y los cables y todo el cuento, ¿cierto? Por ahora nos interesa su peso.
porque el peso está relacionado con la fuerza gravitacional. Y se cuelga como esos cables. Ve cómo están los cables unidos. Ahora, chicos, ¿qué pasa? Este cable de acá es grueso, pero eso va a colgar de otros cables que no son tan gruesos, no son tan fuertes. Unos cables superiores que no son tan fuertes. Estos cables de arriba no son tan fuertes. Este ni este. Esos no son tan fuertes. ¿Y qué dicen? Que esos cables no son tan fuertes y se rompen si la tensión es más de 100 newton. Dice tensión 1 y tensión 2. Ustedes no van a aguantar si esos cables sufren una tensión de más de 100 newton. Bueno, entonces la situación es si ese semáforo puede permanecer así o si se rompen los cables. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuánto vale T1 y T2? En pocas palabras nos están preguntando cuánto vale T1 y T2 en magnitud. En magnitud. Esas son las incógnitas, lo que está dentro de los cuadritos son las incógnitas. Y mire que escribo T1, T2 sin flechitas, porque quiero hallar las magnitudes. Mire que ahí no tienen flechitas. ¿Cuándo tienen flechitas? En los diagramas de al lado. Ahí sí hay flechitas, porque ahí sí voy a dibujar vectores. Entonces voy a dibujar dos diagramas de cuerpo libre. Entonces acá dice un diagrama de cuerpo libre. Primero para el semáforo. Solamente existe el semáforo, es lo único que existe en el universo. Eso es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué vamos a dibujar en ese semáforo? Las fuerzas que sufre. ¿Qué fuerza sufre? Pues sufre una fuerza gravitacional hacia abajo. Hacia abajo. Su peso. Pero él no está en caída libre. ¿Por qué no está en caída libre? No está en caída libre porque hay un cable que lo soporta. Hay una tensión que llamaremos tensión 3. Esa tensión 3 es hacia arriba. Bueno, espero que ya esté entendido ese primer diagrama de cuerpo libre. Solamente el semáforo experimenta un peso y una tensión hacia arriba que llamaremos tensión 3. Las tensiones siempre salen del cuerpo. Mejor dicho, los cables, cuerdas, piolas, cadenas, siempre jalan el cuerpo, siempre lo jalan. O lo jalan con H sería lo más correcto, pero pongamos jalar, que es lo que utiliza acá el libro porque son traducciones mexicanas. Siempre una tensión sale del cuerpo, porque lo jala, no lo empuja. Entonces por eso es que yo dibujo acá esta tensión hacia arriba. Entonces, en ese problema no hay ningún lío. ¿En cuál problema? En el problema del diagrama de cuerpo libre para el semáforo. Pero habría otro cuerpo entre comillas. Ya saben ustedes a qué me refiero cuando digo entre comillas. Ese otro cuerpo entre comillas sería este nudo. Ese nudo soporta 3 tensiones. ¿Y cómo son las tensiones en esos nudos? Como las tensiones en cualquier cuerpo. Las tensiones son fuerzas que se transmiten por los cables y que salen del cuerpo. Entonces, acá, este T2 y este T1, que no son vectores, acá sí lo son. T2 y T1. Ahí son vectores. Y son vectores que salen del nudo. Ahora, acá hay un T3. Pero mire qué diferencia hay entre este T3 y este otro T3. Que este T3 es hacia abajo. Entonces a veces critican el libro de Serway porque dice, ay, ¿por qué el libro de Serway lo llama del mismo nombre? No, son diferentes. Entonces no vamos a decir que por eso el libro de Serway es malo. Le vamos a decir, T3, tú no eres este mismo T3. Entonces, como no eres el mismo T3, te voy a poner un nombre diferente, te voy a poner T'. Y también critican al libro de Serway, que a veces en la parte de vectores confunden a los estudiantes.
pues ustedes no se van a dejar confundir. ¿Qué es lo que hace confundir a los estudiantes? Primero que lo llame igual. Obviamente no son iguales. Entonces simplemente a uno lo llamamos T3 y al otro le llamamos T3'. ¿Por qué? Porque se transmite por esta cuerda. Entonces uno llama T3 y el otro T3'. ¿Cuál es la diferencia? La dirección. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Y también lo critican porque dicen que los hace confundir con los dibujos. Pues ustedes no se van a dejar confundir. En magnitud, esta fuerza tendría el mismo tamaño que esta. En magnitud. El libro no lo hizo así como para no suponer nada. Pero si el dibujo estuviera bien hecho, esas dos fuerzas, que no pueden tener el mismo nombre, esas dos fuerzas, esas dos tensiones, tendrían la misma magnitud, el mismo tamaño. Entonces, por eso critican el libro de Selwyn, pero no, yo lo que veo es que el libro de Selwyn no supone nada, espera que el estudiante llegue a esa conclusión. Esos dos T3 serían iguales en magnitud. ¿Son los mismos vectores? No. Puede ser iguales en magnitud, pero tienen dirección contraria. Entonces acá el dibujito habría que hacerlo mejor, en este caso, ¿cierto? Y no son las mismas tensiones. Entonces, ¿qué hago? Pues póngale acá un primita. Y se solucionó el problema. Ahora, estos ángulos son los mismos. Este ángulo que hay acá arriba es el mismo que hay acá abajo. Por algo que ustedes ven en cursos de matemáticas, eso se ve en el colegio, cuando se tiene dos paralelas. Cuando se tiene dos paralelas y hace una línea secante que las parte, usted dice que este ángulo es igual a este. Este ángulo es igual a este por un criterio que se llama alternos. Creo que alternos internos. No me acuerdo en este momento. ¿Cuáles ángulos? Este que hay acá con este. Ese mismo caso se ve acá. Porque usted va a hacer un eje paralelo al techo que pase por el nudo. Entonces usted tiene las dos líneas paralelas. ¿Cuáles son? Son esas que estoy dibujando. Y tiene una línea secante. ¿Cuál es? Esta línea, ¿cierto? Tengo que hacer como más así. Entonces, este ángulo que hay acá, ¿cierto? Este ángulo que hay acá va a ser el mismo que hay acá. Y ya, sería lo único que necesita saber de geometría. Entonces usted tiene acá los 53 y con 37 pasa el mismo cuento. Solamente que la línea lo hace oblicuo al otro lado. Entonces obtienen esas dos direcciones. ¿Qué pasa? Usted ya tiene las direcciones, no las magnitudes, las tiene que ir a averiguar. Pero por lo menos hay las direcciones de T1, T2 y T3. Entonces por eso es que el libro no hizo esas tensiones así iguales para el caso de T3. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuánto valen las magnitudes por ahora. Por ahora saben las direcciones. Bueno, entonces vamos a ir con el cuerpo más fácil, con el primer cuerpo. ¿Qué pasa con el primer cuerpo? Está en reposo y tiene un T3, que es la tensión hacia arriba, y un peso hacia abajo. Y no hay nada más. Esta fuerza gravitacional, ese peso pasa al otro lado a ser positivo, y yo ya sé cuánto vale el peso, 122. O sea que T3 ya no es una incógnita. Ya no es una incógnita. T3 ya no es una incógnita. ¿Cuáles son las incógnitas? Las magnitudes de T1 y T2. Entonces, si yo me devuelvo, chiquillos, yo ya veo que estas tres incógnitas, ya esta no lo es. Yo ya sé cuánto vale T3. Y como sé cuánto vale magnitud, es la misma magnitud para este y para esta. Ahora ya sé que en magnitudes son iguales. Y cuando yo escriba
magnitudes, cuando yo escriba componentes, pues no tengo que poner T3 ni T3' porque son la misma magnitud. Entonces ya T3 no es incógnita. ¿Cuáles son las incógnitas? T1 y T2. Bueno, entonces eso lo plasmo acá. ¿Qué pasa? Voy a sacarle componentes. Voy a sacarle componentes. Y recuerde que la T1 y T2 son magnitudes que son incógnitas. En T2 todo es positivo. Todas las componentes son positivas en T2 porque están en el primer cuadrante. Pero en T1 no son positivas. ¿Alguien me puede decir qué componente no es positiva de T1? ¿X o Y? ¿Qué componente no es positiva de T1? ¿X o Y? X. X no es positiva. ¿Quién dijo? Sebastián. Sebastián, ¿cuánto vale esa componente? La que es negativa. Como no hay valores numéricos, dígamelos con letricas por lo menos. ¿Será que alguien me puede decir cuánto vale la componente en X que es negativa de T1? ¿Quién me dice cuánto vale la componente negativa de T1? La magnitud no la sé, entonces doy letricas. ¿Será que alguien me puede decir cuánto es la componente negativa de T1? Bueno, se quedaron como pensando. No sé si me están prestando atención porque es la última clase, pero bueno, acá lo voy a poner. T1 tiene una componente negativa en X. ¿Cuál sería? Menos T1 coseno de 37. Porque T1 es la magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? Todavía no sé. Todavía no sé. Entonces la componente T1 es negativa, vale menos T1 coseno de 37. Y la componente en Y, esa sí es positiva. Sería T1 seno de 37. Coseno para X y seno para Y desde que el ángulo esté con la horizontal. Ahora me devuelvo con T2. En ese sí no hay ningún lío. Porque T2 todo es positivo. Y tiene esta dirección. Entonces la componente N que sería magnitud de T2 coseno de 53. Y la componente Y2 es magnitud de T2 seno de 53. ¿Cuánto vale T2? Pues no sé, es la incógnita. Entonces, eso lo escribo acá. Ven que el libro explica todo con plastilina. Así yo escribo las componentes. ¿Cuánto las magnitudes? Pues eso es lo que tengo que averiguar. Y T3, pues T3 está en la frontera del tercero y cuarto cuadrante. Y no tengo que hacer operaciones, nada raro. Yo sé que todo T3 es negativo en Y. Recuerde que estoy analizando esta gráfica, este diagrama de cuerpo libre. Yo veo que T3 es todo negativo y en Y. Si ustedes quieren pueden sacar coseno y seno de 90 grados, porque forma 90 grados, pero eso le va a dar unos y ceros. Acá el libro le hizo las tablitas por componentes. Y como T3 ya no es incógnita, yo sé cuánto vale el valor. Y tengo esto. He hallado las componentes de cada una de las fuerzas. Compañeros y compañeras, ¿he entendido esto o alguien no comprendió alguna partecita? Si alguien no comprendió, me dice. Profe, perdón, yo no entendí esto de por qué en la componente en Y es menos 122 newton. Bueno, si quieres, pon ángulos. Pon ángulos. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección de T3 con respecto al eje X? Te lo voy a dibujar. ¿Cuál es la dirección de T3 con respecto al eje X?
¿Hacia abajo? No, las direcciones las damos con ángulos en grados. Ah, ok, perdón. 90. 90. Y T3 está en una frontera. ¿Qué es negativo? ¿X o Y? En T3. Pues la gráfica me dice que lo negativo es Y. Si usted ¿Qué sí? reemplaza seno y coseno, ¿cuánto es el seno cuánto es el seno de 90? ¿Cero? ¿No? Seno de 90, ¿quién me dice el seno de 90? Por el chat, seno de 90. Seno de 90 grados. 1. 1. Y el coseno de 90. Ahí sí es lo que tú decías. ¿Cuánto es el coseno de 90? Alguien que me diga por el chat. 0. Eso, 0. Entonces hay cosas que se vuelven ceros y unos. El que va a multiplicar por 1 va a ser un negativo. ¿Por qué? Porque Y es negativo. Entonces sería menos T3, seno de 90. Como seno de 90 es 1, entonces quedaría menos T3. Y el otro quedaría T3 coseno de 90. Y T3 coseno de 90 da 0. Eso es concordante con lo que aparece acá. Ah, ok. Gracias, profe. Eso, tranquila. Entonces acá sería con un coseno de 90, que da 0. Un coseno de 90 queda 0. Y acá con un seno de 90 queda 1. Y el signo se lo pone usted. Recuerde que eso es lo que yo he dicho, que usted le pone el signo según el cuadrante. Bueno, chicos, entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? 2. ¿Y cuántas ecuaciones? 2. Porque vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en X? La sumatoria de fuerzas en X sería la componente de esta que está acá y la componente de esta que está acá. De T2 y T1. Y T3 no tiene componente en X. Sería 0. ¿Cuál sería la negativa? La de 1. Entonces, usted pone esta sumatoria en X. Esta. Usted va a hacer esta sumatoria. Esta. Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Como está en equilibrio, ¿qué significa equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pone esto. Entonces yo estoy poniendo esta suma acá. Sería menos T1 coseno de 37 más T2 coseno de 53. Tengo dos incógnitas. Ahora hago lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. Cuando hago la sumatoria de fuerzas en Y, sumo eso. Lo sumo acá. Entonces tenemos que las dos componentes en Y son positivas para T1 y T2, pero T3, que ya sé cuánto vale, es negativo y da el menos 122 newton. Y mire que el libro es muy bondadoso porque se lo pone más menos dentro del paréntesis. Más menos dentro del paréntesis. Más menos dentro del paréntesis. Ahora, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Hay muchos métodos para resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Sustitución, igualación, reducción por método de determinantes, Gauss-Jordan, Kramer, no sé. Acá lo vamos a hacer con sustitución. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? Estas. Si usted quiere, el libro no lo hace, pero si usted quiere, este puede pasar al otro lado positivo. Se puede hacer, ¿cierto? Entonces usted tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos a hacer el método de sustitución. El método de sustitución es que dice que despeje la ecuación más sencilla. ¿Cuál ecuación es más sencilla entre 1 y 2 para despejar una variable, una incógnita? Pues T1. El método de sustitución dice, despeje de una ecuación una variable y sustituya esa variable en la otra ecuación. Por eso se llama método de sustitución. Porque usted despeja de una expresión y sustituye en la otra expresión. Bueno, yo voy a despejar
esta ecuación porque es la más sencilla. Y despejo la variable más sencilla. Las dos son muy sencillas. Las dos son muy sencillas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues este negativo pasa al otro lado a ser positivo este. Pasa al otro lado a ser positivo. Entonces, paso toda esta cantidad negativa al otro lado a que sea positivo. Y después el coseno de 30, y él quiere despejar T2. Entonces, si yo quiero despejar T2, este coseno de 53 pasaría a dividir. Al hacer esa operación, chicos, me da esto. ¿Se entendió qué hice? Te vuelvo a repetir. Este término pasó al otro lado a restar. Completo. En el trasteo usted no puede olvidar nada. Y voy a despejar T2. ¿Por qué? Porque así quiso el libro, pero usted hubiera podido despejar T1, pero el libro quiso despejar T2. Entonces, ese pasó al otro lado positivo. Este pasó al otro lado positivo. Y como quiero despejar T2, esto pasa al otro lado a dividir. Y obtengo lo que hay acá abajo. Bueno, entonces yo hago esa división. Esa división. ¿Cuál división? Esta. En su calculadora. Coseno de 37 dividido coseno de 53. Eso me da 1,33. O sea, chiquillos, que T2 es 1,33 T1. Ahora, como este método de sustitución, esta variable que ya despejé, que es igual a este, lo reemplazo acá. En la otra ecuación me lo reemplazo acá. Entonces, escribo este primer término. ¿Cómo? Idéntico, porque no tiene T2. Después escribo este segundo término. ¿Qué le hago a ese segundo término? Reemplazo T2. ¿Qué es T2? Esto. Y este 2 está multiplicado por el seno de 53. Y esta cantidad negativa la paso al otro lado a ser positiva. Ahora, chiquillos, ustedes van a tener una ecuación con una sola incógnita. ¿Será que alguien me puede decir qué hago con estos T1s? ¿Qué hago con estos T1? A este otro lado de la igualdad. Porque acá yo voy a poner ya igual, ¿cierto? Acá yo voy a poner ya igual. Acá voy a poner igual y me olvido ya de esto. Ya el 122 pasa al otro lado positivo. ¿Qué puedo hacer con esos T1s? ¿Puedo sacar qué? No se cancelan. No se cancelan porque yo tengo que saber cuánto es T1. ¿Qué hago con T1? Alguien que me diga, ¿qué hago con esos T1s? Porque quiero despejar. Mire que los dos términos tengo T1. Entonces, ¿qué hago con ese T1? Voy a sacar ¿qué? Eso. Miren lo que dice Sebastián. Voy a sacar factor común. ¿Y cómo sería ese factor común? Sería T1 que multiplica ¿quién? T1 que multiplica ¿quién? T1 que multiplica ¿a quién? T1 abro paréntesis. ¿Qué habría dentro de ese paréntesis? Alguien que me diga. T1 que multiplica, ¿qué va dentro de ese paréntesis? ¿Será que alguien me puede decir? Alguien que me diga. No sean tímidos, chicos, la última clase, ya pierdan la timidez. T1 que multiplica ¿quién? Porque lo va a sacar de factor común. Bueno, me va a tocar escribirlo. T1 y abro paréntesis. Un paréntesis bien largo. ¿Qué escribo yo dentro de ese paréntesis? ¿Quién me dice? T1 y ¿qué empiezo a escribir en ese paréntesis? Nadie me va a decir qué escribo entre ese paréntesis.
Pues sería 1 sobre la división de la multiplicación del seno de 37 por la más 1.33, tal vez. Bueno, a ver, lo voy a escribir en el chat, pero va a haber problemas porque los que van a ver el video no lo van a ver. Pero bueno, entonces los que van a ver el video, pues escuchen. Eso es lo que escribe factor común. ¿Qué voy a escribir de factor común? T1 que multiplica. Y miren el paréntesis. Seno de 37 grados más 1.33 seno de 53. Niños y niñas, ¿se entendió eso o alguien no entendió ese paréntesis? Ese factor común. Bueno, como nadie dice nada, todo el mundo está viendo el chat, se supone que es entendido. Ahora, ese paréntesis es un número. Se lo puede decir la calculadora. ¿Qué hago yo con ese paréntesis? ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado ese paréntesis? A dividir. A 1 dividir, a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría esa división? Quedaría así, lo voy a escribir por el chat, pero ya ustedes pueden saber. Quedaría así. Para los que van a ver el video, pues escuchen bien. Quedaría 122 newton dividido todo ese paréntesis que saca de factor común. O sea, 122 newton dividido seno de 37 más 1.33 seno de 53. ¿Y qué hago con esos chiquillos? Despeje T1. Si yo despejo T1 de esa forma, compruébelo, dan 73,4 newton. O sea que ese cable aguanta. Porque recuerde que el cable se rompe si es más de 100 newton. Y si yo sé T1, pues reemplazo T1 para saber T2. Porque yo sé que T2 es 1.33 T1. Reemplazo T2 y queda 1.33 por T1 que vale 73,4 y encuentro este valor. Entonces, los cables sí soportan el semáforo. Chiquillos, yo les pido que estudien esto ya por su cuenta, ¿cierto? Esa página, que yo les expliqué pasito por pasito. Ahora, vamos a conectarnos en una tercera sesión hoy, para no tener que alargar el asunto el jueves. Igual, y no vamos a durar toda la sesión, vamos a durar algo cortico. Quiero hacer el caso cuando no haya equilibrio. Nos vemos en 5 minutos y yo creo que con esta parte terminaríamos lo relacionado con las leyes de Newton. En 5 minutos nos vemos